Hola, estamos con la licenciada en Psicología Marisa Maure que nos va a hablar un poco más sobre la ansiedad infantil. Buenas tardes, licenciada. Gracias por darse el tiempo de tener esta entrevista. Buenas tardes. Bueno, empecemos. Cuéntenos acerca de su trayectoria en la psicología. Bueno, acerca de mi ejercicio profesional, hace aproximadamente 23 años que ejerzo, iniciando fuera de nuestro país, o sea, me recibí aquí en la Argentina, me fui a trabajar a Chile, precisamente a la región del sur. Trabajé con programas de colocación familiar para el gobierno de Chile durante 2 años aproximadamente, y luego me dediqué al área de adolescencia y niñez durante prácticamente la mayor parte de mi carrera. Si bien hacía ejercicio en la adultez, ¿no? Ejercicio clínico en la adultez, me dediqué la mayor parte del tiempo a trabajar con niños y adolescentes. ¿Y cuándo empezó a interesarle el ámbito de la psicología infantil? Bueno, desde la formación de mi carrera en la psicología infantil me interesó mucho, y luego en la misma práctica, ¿no?, profesional, primero lo que fue la residencia y luego posteriormente ya el ejercicio profesional, fue entusiasmándome mucho más esta área, ¿no?, de la psicología. ¿Qué es la ansiedad infantil? La ansiedad es una respuesta adaptativa que todos los seres humanos tenemos, y puntualmente también lo tienen los niños y adolescentes. Hablando precisamente de los niños, bueno, es una respuesta, como decía, para adaptarnos, y que nos pone en alerta, ¿no?, ante posibles amenazas que el niño puede sufrir. Se pone en alerta, pero no es más que una emoción, ¿no?, que todos la experimentan, ¿sí? O sea que su función en sí misma, al ser adaptativa a las situaciones que vienen, ¿no?, desde afuera, situaciones de distintos niveles de estrés, no debiera ser mala en sí misma, sino que justamente ayudaría a la adaptación, a la integración, a la aceptación de nuevas situaciones que tiene que vivir el niño en sí mismo, ¿no? Pero cuando estos umbrales de ansiedad, ¿no?, la emoción en sí misma se mantiene muy alta durante mucho tiempo, esto puede provocar malestar, ¿no?, y ser una señal ya de alarma con distintos tipos de sintomatología, dependiendo del niño, ¿no?, y sus características en desarrollo. ¿La ansiedad tiene solución? Y si tiene, ¿es rápida o lenta? Sí, la ansiedad tiene solución, claro que sí. Y más aún pensando en el trabajo con niños, ¿no?, en donde todavía hay muchos aspectos que desarrollar, habilidades, capacidades, en el aspecto madurativo. Generalmente a los chicos con estas características, ¿no?, de ansiedad elevada o muy elevada, se los ayuda a través de un acompañamiento, de consejería, de hablar de lo que les pasa, poder ellos llegar a verbalizar, ¿no?, las situaciones que les generan preocupación, miedo, que de paso el miedo es una emoción que acompaña mucho a la ansiedad. Igualmente la preocupación, ¿no?, que es ese pensamiento constante y recurrente en torno a esa situación que le genera mucha ansiedad. En esto también es vital el acompañamiento de los padres, y de esta manera, con un acompañamiento, una consejería por parte de algún terapeuta, profesional psicólogo, y la contención de la familia con indicaciones simples, llevadas a cabo de manera realista, permanente, en un tiempo prudente, esto debiera sanar, digamos, debiera esa ansiedad llegar a un nivel nuevamente estable, ¿no?
pero hay otras situaciones de ansiedad vivida por los niños, incluso también por los adolescentes, en donde son cuadros más severos, donde se necesita sí de un tratamiento clínico, psicológico, a veces no solamente psicológico, sino un acompañamiento en medicación, por lo tanto un psiquiatra infantil que acompañe al psicólogo en ese tipo de tratamiento, pero ya son situaciones de ansiedad más severas en donde podrían derivar en distintos tipos de trastornos de ansiedad. Ahora bien, ¿cómo los padres o adultos encargados pueden identificarla? Bueno, generalmente los niños manifiestan al vivir umbrales altos de ansiedad, preocupación excesiva, ¿no? De continuo, ¿no? Por motivos distintos, o parecería que todo es motivo de preocupación en ellos, ¿no? Hay dolencias físicas puntuales, ¿no? En zonas, digamos, del aparato digestivo, dolores de cabeza, a veces hasta dolores en sus manos, piernas, puntualmente pensando en dolor de las articulaciones. Suelen manifestar también náuseas, mareos, es lo que generalmente se ve, ¿no? Como sintomatología. Hiperactividad, inquietud, es también lo que suelen relatar los padres, los que ellos también corroboran, ¿no? Que se reconocen como niños muy inquietos, muy impacientes. En las noches también suelen tener insomnio, o sea, problemas para dormir, y si duermen tienen pesadillas. Puede llegar a orinarse en la cama, ¿no? En la escuela dificultad para concentrarse, en la misma casa también, ¿no? O para realizar las tareas escolares. En la interacción con los demás muestran, digamos, problemas de interacción, suelen ser agresivos, presentar rabietas. A veces no quieren ir al colegio, tienen miedo a separarse de sus padres, excesiva dependencia de ellos, eso también se ve mucho. Y bueno, como decía, múltiples miedos, ¿no? Todo es motivo de preocupación o de temor, ¿no? Hay un estrés y una ansiedad generalizada para toda situación que tienen que enfrentar. Según su punto de vista profesional, ¿por qué cree que aumentó en la pandemia? Bueno, puntualmente los niños, los adolescentes, si bien toda la población en sus distintos grupos etarios, pero los niños se vieron sometidos a cambios, digamos, numerosos, de manera permanente, algunos de ellos que tuvieron que adoptar cambios puntualmente en su rutina, en su cotidianeidad, hizo que ellos, bueno, se vieran en esto de tomar varias herramientas o habilidades que no las tenían desarrolladas, y poder ponerlas en ejercicio, poder ponerlas en prácticas, ¿no? Como habilitarse a trabajar a través de la virtualidad, bajo la modalidad online, reconocer a veces muchas aplicaciones a las que no estaban acostumbrados a usar, el uso de la pantalla prácticamente permanente en las horas de escolaridad, estaban ya frente a una pantalla y no frente a un profesor, a un maestro, una maestra, y ya no tenían la compañía de sus pares, ¿no? La interacción social normal y cotidiana que cualquier niño necesita tener. Puntualmente creo que el hecho también de escuchar los comentarios de los adultos, las cosas que se hablaban o se hablan frente a ellos en relación con la pandemia, muchas veces no se tiene cuidado de esto y eso aumenta también el estado de ansiedad en los niños, y esto de tener que vivir el día a día, pero por el día, sin saber qué va a pasar mañana.
si vamos a ir a la escuela, no vamos a ir, si papá va a quedarse trabajando con nosotros en casa o vamos a tener que salir todos finalmente, prepararnos a medias para la rutina cotidiana o para el día siguiente. Todo eso yo creo que hace a un estado de ansiedad mucho más alto en los niños. Ahora que los niños vuelven a clases presenciales, ¿por qué se da la ansiedad en ellos? Bueno, puntualmente se da primero que nada porque ya vienen con ansiedad de un contexto vivido ya durante muchos meses y que no ha sido natural para nadie. Sí se ha tratado de naturalizar, eso es otro aspecto, ¿no? Pero ya tenemos que reconocer que los niños llegan con una ansiedad muy elevada por el contexto actual vivido y en la escuela se suma en todos los cambios a los cuales nuevamente tienen que adaptarse, de readaptación, que esto implica un nivel de ansiedad alto, ¿no? Como el simple hecho de volver a vincularse, de socializar, de poder hacer las tareas de manera presencial con las exigencias, las estrategias, las habilidades propias de una sala de clases en una modalidad presencial. Todo ello requiere de una energía extra, una reeducación en los chicos que hace a que sus niveles de estrés y de ansiedad lógicamente suban. Y según cómo ve usted la situación, ¿cómo responden académicamente? En general los chicos están respondiendo bien, pero aquellos que están con alguna situación propia que la pandemia les trajo aparejada, ¿no? Alguna situación familiar o alguna situación paralela de contexto o personal que viven, hace que lógicamente su ansiedad, su estrés sea mucho más alto. Uno lo nota en la sintomatología que se vive al interior del ámbito educativo, ¿no? Por parte de ellos, y trata de acompañarlo con un tiempo extra, ¿no? Con una dinámica en exigencia en menor, y bueno, de esta manera poder propiciar resultados académicos satisfactorios, pero no he notado hasta el momento, digamos, un rendimiento preocupante en general en estos alumnos, ¿no? Que vienen de una pandemia. ¿Y qué información tienen que tener los profesores para manejar la ansiedad de los niños en el aula? Bueno, los profesores, los docentes tienen que tener conocimiento, primero que nada, acerca de los aspectos emocionales en los niños, que se viven, se experimentan, sin lugar a dudas, las distintas emociones, entre ellas la ansiedad, y qué características tienen en su expresión, ¿no? Puntualmente la ansiedad en estos alumnos, ¿no? También tienen que reconocerse, ¿no? Con algunas habilidades en desarrollo, desarrollar, digamos, estrategias, en formas de acercamiento, de diálogo con estos niños para saber cómo tratarlos en esos momentos en que la sintomatología aumenta, ¿no? O en algunos casos hasta se pueden desbordar, ¿no? Con un episodio ansiógeno. En qué hacer respecto a ello es muy importante, ¿no? Para eso tienen que informarse por un área de apoyo o por profesionales a cargo de estos temas. ¿Qué consejo le daría a los adultos para calmar a sus hijos? Bueno, primero la indicación que daría es que no muestren una actitud de alarma o preocupación, porque esto generaría mayor ansiedad, mayor
preocupación en los chicos, ¿no? Que mostraran una actitud de calma, de paciencia, de escucha, que pudieran lograr en ellos que verbalicen, en que puedan ponerle palabras a lo que sienten, a cómo se sienten, que puedan comunicar por sobre todas las cosas, ¿no? Esto aminoraría muchísimo la sintomatología que se vive en ese momento. Que tengan claro que esto va a pasar, en qué pasa, darle esa confianza, esa esperanza de que este momento va a pasar, que se va a estar mejor, que puedan identificar los pensamientos, las ideas que ese niño, que esa niña está teniendo en ese momento, en donde muy posiblemente nos vamos a dar cuenta de que muchas veces manejan ideas y pensamientos que son bastante irreales, bastante, digamos, poco de darse en el ámbito real, ¿no? Explicarles que esos pensamientos pueden ser hasta mágicos, muy fantasiosos, y bueno, y ayudar a realizar tareas, actividades donde justamente puedan relajarse, puedan adquirir mayor distensión a través de las acciones, de las conductas, y que esto sin lugar a dudas va a surgir en un estar emocional mucho más satisfactorio, ¿no? Pero es importante instruirse en estas técnicas, no llegar y hacer lo que a uno le parece como una actividad de relajación o distensión, sino poder también adquirir alguna capacitación, ¿no? Para que tantos padres como docentes, más hoy en estos contextos que estamos viviendo, puedan entrenarse, puedan capacitarse en qué técnicas, qué herramientas, qué ejercicios de relajación, de respiración pueden practicar con los niños para que justamente ellos puedan bajar sus niveles de ansiedad y así posteriormente poder trabajar las situaciones que les generan mayor ansiedad. Según su profesión, ¿cuándo es necesario buscar ayuda profesional? Y la ayuda profesional en mi área justamente se da cuando a esa persona se le agotaron todas las alternativas que puso en práctica para encontrar solución al problema que le acontece, ¿no? Cuando esos recursos, esas alternativas de solución se agotaron, ya no queda mucho por hacer de parte de uno, o todo lo que se intentó justamente no dio el resultado esperado, es importante pedir ayuda. Y por último, con todo lo que se está dando en los infantes, según su opinión, ¿se le podría llamar pandemia? No considero que sea una pandemia lo que los chicos puedan estar viviendo hoy en diagnósticos, en situaciones adversas o insatisfactorias que están atravesando a nivel emocional, no a nivel personal, individual, familiar. Y que esto se ve reflejado en el ambiente escolarizado, ¿no? Las situaciones son muy particulares, diversas, algunas generalizadas, pero no necesariamente, hasta el momento yo no me atrevería a hablar de una pandemia en dirección a esta temática. Bueno, licenciada Marisa, muchas gracias por este momento de entrevista. Gracias por todo y bueno, espero que todo esto de la ansiedad de niños se pueda acabar pronto. Sí, claro, es lo que todos esperamos, ¿no? Volver a normalizarnos, ¿no? Lo más que podamos en muchos aspectos, en muchas temáticas que hoy se están dando en los niños. Buenas tardes y un gusto.